Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y actual, la posibilidad de que Colombia deba recurrir a cocinar con energía eléctrica debido a la urgencia manifestada de la disminución de las reservas de gas. Acompáñanos. Colombia es un país cuya oferta de energía primaria está compuesta en un 77% por combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. A pesar de ello, el sector eléctrico colombiano ha venido ganando peso e importancia en la estructura económica del país, representando el 2.03% del Producto Interno Bruto total. Sin embargo, hoy surge un gran debate sobre si es más conveniente utilizar cocinas a gas o eléctricas. La semana anterior, casi simultáneamente al anuncio de la suspensión del servicio de gas en el suroccidente del país, la Agencia Nacional de Hidrocarburos publicó su informe anual de recursos y reservas, revelando una reducción en la autosuficiencia de Colombia tanto en gas natural como en petróleo. En el caso del gas, el país pasó de contar con 3.164 gigapies cúbicos en 2021 a solo 2.817 gigapies cúbicos en 2022. Considerando la decisión del gobierno de no realizar más contratos de exploración, estos datos señalan que Colombia tiene aproximadamente 7.2 años de reservas de gas natural. Aunque la perspectiva de una posible escasez de este recurso es preocupante, es importante recordar que esto forma parte del orden natural de las cosas, ya que este tipo de recursos son limitados. Teniendo en cuenta que en medio de la contingencia en el sur del país, fueron muchas las alternativas que buscaron las personas, como comprar estufas eléctricas, air fryers, ollas arroceras, entre otros electrodomésticos. Surge la pregunta si Colombia debe ir pensando en hacer un cambio progresivo de cocinar con estufas a gas a cocinar con equipos eléctricos. Tengamos en cuenta que recientemente el estado de Nueva York en Estados Unidos planteó que a partir de 2026 empezaría esta transición y las nuevas edificaciones ya no podrán usar gas a partir de esa fecha. Por otro lado, uno de los principales caballos de batalla del actual gobierno es el del cambio climático y un discurso enfocado en el proceso de transición energética. En este sentido, ha empezado a plantearse la inquietud de hacia dónde dirigirse en los próximos años. No obstante, también es una realidad que el costo de la energía eléctrica en Colombia es elevado, por lo que este cambio indudablemente afectará al bolsillo de los colombianos, sin contar con el costo inicial de reemplazar los electrodomésticos a gas o la falta de cobertura de este servicio y la confiabilidad del mismo en algunos sectores del país. Quedan alternativas de generar con energías renovables para disminuir costos al consumidor final. Sin embargo, esto no se ve optimista en un corto plazo debido a los inconvenientes que se vienen presentando, llevando a la suspensión de grandes proyectos de energía eólica y solar. En conclusión, que la transición hacia cocinas eléctricas en Colombia presenta desafíos, también ofrece oportunidades para impulsar el desarrollo sostenible y reducir la dependencia del gas natural. Es fundamental que tanto el gobierno como la sociedad colombiana trabajen juntos para encontrar soluciones viables y sostenibles en este sentido. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos comentarios al respecto. Hasta la próxima.